Niña de 7 años se ahoga mientras la madrastra cruel aprieta su cuello frágil con fuerza. Sus ojos se llenan de lágrimas desesperadas. Por favor, mami, no puedo respirar, suplica con la voz ronca y quebrada. No sirves para nada, grita la mujer sin piedad. 2 horas después, cuando la niña apenas puede moverse en el suelo frío, el millonario irrumpe por la puerta y ve las marcas moradas esparcidas por sus brazos. Y lo que él hace después cambia todo para siempre. El sol del atardecer se filtraba a través de las ventanas empolvadas de la mansión Montenegro, ubicada en el exclusivo barrio de Polanco, en la Ciudad de México, pero en los últimos pisos de la casa, donde el eco de los gritos rara vez llegaba a los oídos de los vecinos. Un horror silencioso se desarrollaba día tras día. En el ático oscuro y mal ventilado, Sofía Guerrero, de 9 años, estaba arrodillada en el suelo frío de concreto. Sus pequeñas manos temblorosas sostenían con fuerza un osito de peluche desgastado, el único recuerdo que le quedaba de su madre fallecida. El oso, que una vez había sido marrón dorado, ahora estaba descolorido y sucio, pero Sofía lo aferraba como si fuera su único vínculo con el amor perdido. Sus lágrimas corrían por su rostro delgado y sucio, creando senderos limpios en sus mejillas cubiertas de polvo. Sus labios estaban resecos, su respiración entrecortada, y cada intento de inspirar profundamente era seguido por una tos dolorosa que resonaba por las paredes húmedas del ático. Por favor, mamita, susurraba entre sollozos, mirando al osito como si él pudiera de alguna manera transmitir sus palabras al cielo. No puedo respirar, me duele tanto. Frente a ella, como una sombra siniestra recortada contra la débil luz que entraba por la pequeña ventana del ático, estaba Victoria Montenegro, una mujer de 38 años con cabello rubio platinado y ojos fríos como el hielo. Llevaba un vestido rojo ajustado que contrastaba grotescamente con la crueldad de sus acciones. En sus manos perfectamente manicuradas, sostenía un frasco spray de productos químicos industriales, una mezcla tóxica de solventes y productos de limpieza que había preparado específicamente para esta sesión de tratamiento. Quédate quieta, mocosa inútil, murmuró Victoria con voz helada, apuntando el spray directamente al rostro de Sofía. Esto es por tu propio bien. Los médicos dijeron que necesitas estos tratamientos especiales para mejorar tu condición respiratoria. Sofía trató de alejarse, pero sus pequeñas piernas estaban demasiado débiles después de semanas de mala alimentación y exposición a los vapores tóxicos. No, por favor, esto me hace sentir peor. Necesito aire limpio. Victoria apretó el gatillo del spray, liberando una nube densa de vapores químicos que inmediatamente hizo que los ojos de Sofía ardieran y su garganta se quemara. La niña cayó hacia adelante, tosiendo violentamente, sosteniendo el osito contra su pecho como si él pudiera de alguna manera protegerla. Deberías agradecerme, continuó Victoria, su voz cargada de falsa preocupación maternal. Soy la única persona en este mundo que se preocupa lo suficiente por cuidarte. Tus padres están muertos, y tú no eres más que un estorbo. Detrás de Victoria, apoyado contra la pared con una sonrisa perversa en su rostro, estaba Marcos Montenegro, hermano de Victoria, y su cómplice codicioso. Marcos, un hombre de 35 años con una barba mal cuidada y ropa cara que no podía ocultar su naturaleza vil, sostenía un teléfono celular, filmando toda la escena con evidente satisfacción. Continúa, hermana, murmuró en voz baja, sus ojos brillando con codicia. Mientras más evidencia médica tengamos de que la niña está enferma, más fácil será cuando ella finalmente sucumba a su condición. Marcos ajustó el enfoque de la cámara, capturando cada detalle del sufrimiento de Sofía. En su mente calculadora, cada tos, cada lágrima, cada momento de agonía era una pieza más en el rompecabezas que les permitiría heredar los millones dejados por los padres de la niña. «¡Basta!», gritó Sofía con el poco aire que logró reunir en sus pulmones en llamas. «Se lo voy a decir a alguien. Voy a decir que me están lastimando». Victoria soltó una carcajada fría y cruel. «¿Decírselo a quién, querida? ¿Recuerdas? Todos piensan que estás enferma. Los médicos ya firmaron los papeles diciendo que tienes una condición respiratoria grave y que necesitas cuidados especiales. ¿Y quién creería la palabra de una niña desequilibrada contra la de una madre preocupada y un médico respetado?» La niña trató de levantarse, pero sus piernas cedieron. Cayó nuevamente al suelo frío, abrazando el osito con fuerza, susurrando una oración silenciosa que su madre le había enseñado años atrás. «Virgencita de Guadalupe, protégeme». Marcos bajó el teléfono por un momento y se acercó a Sofía. «¿Sabes qué les pasó a las niñas que no obedecieron en otras casas? Simplemente desaparecieron. Nadie hizo preguntas. A nadie les hizo falta». Los ojos de Sofía se abrieron de terror. Podía ver la sinceridad malévola en el rostro de Marcos y supo que no estaba fingiendo. «Ahora», continuó Victoria, preparando otra dosis del spray químico, «vamos a continuar
continuar con tu tratamiento, y esta vez te vas a quedar bien quietecita. En ese exacto momento de desesperación absoluta, cuando Sofía cerró los ojos y se preparó para otra ola de dolor, un sonido fuerte y estruendoso resonó por el ático. Era el sonido de pasos pesados subiendo rápidamente la escalera de madera que llevaba al último piso de la casa. Slam. La puerta del ático se abrió de par en par con tanta fuerza que las bisagras chirriaron en protesta. La luz dorada del pasillo inundó el espacio oscuro, creando una silueta imponente en la entrada. Doctor Alejandro Mendoza, un hombre de 42 años con cabellos grises en las sienes y hombros anchos, irrumpió por la puerta como un ángel vengador. Sus ojos castaños oscuros brillaban con una furia controlada que hizo que tanto Victoria como Marcos retrocedieran instintivamente. Llevaba un traje gris impecable que no podía ocultar su presencia física dominante, y en sus manos cargaba un maletín de cuero negro. El mismo maletín que había llevado durante décadas como uno de los cardiólogos más respetados de la Ciudad de México. A partir de ahora, su voz profunda y autoritaria cortó el aire como una cuchilla. Esta niña está bajo mi protección. El silencio que siguió fue absoluto. Victoria dejó caer el frasco spray, que se hizo pedazos en el suelo de concreto, esparciendo su contenido tóxico. Marcos tropezó hacia atrás, casi derribando una pila de cajas viejas. Alejandro avanzó directamente hacia Sofía, quien lo estaba mirando con los ojos muy abiertos, sin creer que alguien finalmente había venido a salvarla. Se arrodilló al lado de la niña, ignorando completamente la mirada venenosa de Victoria y las protestas murmuradas de Marcos. «Mija», dijo suavemente, extendiendo sus manos cuidadosas hacia la niña. «¿Te acuerdas de mí? Soy el doctor Alejandro. Era el médico de tu papá». Sofía parpadeó varias veces, tratando de enfocar a través de las lágrimas. Lentamente, un reconocimiento débil comenzó a aparecer en sus ojos. «Doctor Mendoza». «Sí, pequeña. Vine a buscarte. Tu padre me pidió que cuidara de ti si algo le pasaba». Victoria finalmente recuperó la compostura y avanzó, su voz asumiendo el tono meloso y manipulador que había perfeccionado a lo largo de los años. «Doctor Mendoza, qué sorpresa. No lo esperábamos. Como puede ver, Sofía está pasando por uno de sus episodios. Tiene una condición respiratoria muy delicada que requiere tratamientos especiales. Estábamos justamente aplicando su nebulización medicinal». Alejandro se levantó lentamente, su altura imponente haciendo que Victoria diera un paso hacia atrás. Sus ojos recorrieron el ático oscuro y mal ventilado, notando el frasco roto en el suelo, el olor químico penetrante en el aire y el estado deplorable en que se encontraba Sofía. ¿Tratamiento médico? Su voz cargaba una ironía peligrosa. ¿En un ático sin ventilación, con productos químicos industriales? ¿Me toma por idiota? Marcos trató de entrometerse, agitando el teléfono como si fuera algún tipo de evidencia. «Doctor, tenemos todo documentado. La condición de la niña es grave. Los médicos confirmaron». «¿Qué médicos?». Alejandro se volvió hacia Marcos con una mirada que podría congelar fuego. «Yo era el cardiólogo personal de la familia Guerrero durante más de 15 años. Seguí a Sofía desde que nació. Esta niña nunca tuvo problemas respiratorios». Victoria y Marcos intercambiaron miradas nerviosas. Este no era el escenario que habían previsto. Alejandro se volvió de nuevo hacia Sofía, quien aún estaba arrodillada en el suelo, sosteniendo su osito. Con movimientos gentiles ayudó a la niña a levantarse, notando lo delgada y frágil que estaba. «Sofía, querida, ¿puedes contarme qué está pasando aquí? ¿Puedes confiar en mí?». La niña miró nerviosamente a Victoria, quien le lanzó una mirada de advertencia mortal, pero luego miró de vuelta a Alejandro, y algo en la bondad genuina en sus ojos le dio valor. «Me encierran aquí todos los días», susurró, su voz ronca por la exposición a los químicos. «Rocían cosas que queman mi garganta y hacen que mis ojos ardan. Dicen que es medicina, pero no lo es. Me pongo peor cada día». «Mentirosa», explotó Victoria. «Doctor Mendoza, no puede creer las fantasías de una niña traumatizada. Perdió a sus padres y desarrolló una tendencia a inventar historias». Alejandro no quitó los ojos de Sofía. «Continúa, mija. Cuéntame todo. No me dan suficiente comida. Ayer solo comí un pedazo de pan. Y hablan de dinero todo el tiempo, sobre cuándo voy a morir y ellos se van a quedar con la casa y todo lo demás». El rostro de Alejandro se endureció aún más. Discretamente deslizó su mano al bolsillo interno de su saco, donde su teléfono celular había estado grabando toda la conversación desde el momento en que entró al ático. «Esas son calumnias», gritó Marcos, avanzando agresivamente. «No tiene derecho a estar aquí, doctor. Esta es una propiedad privada y está interfiriendo en asuntos familiares». Alejandro se colocó protectoramente frente a Sofía. «Tengo todos los derechos legales necesarios. Roberto Guerrero, el padre de Sofía, me nombró como tutor alternativo en su testamento, en caso de problemas con la tutela principal, y por lo que estoy viendo aquí, definitivamente tenemos problemas». Victoria palideció. Eso no es posible».
dije. Yo soy la tutora legal de ella. Me casé con Roberto. Tengo todos los derechos. Lo veremos en el tribunal, respondió Alejandro fríamente. Pero ahora, esta niña viene conmigo. Necesita atención médica inmediata. Se agachó y levantó a Sofía en brazos, notando lo liviana que era para una niña de 9 años. Sofía se aferró a su cuello, aún sosteniendo su osito, y por primera vez en meses se sintió segura. No pueden hacer esto. Marcos bloqueó la puerta. Esto es secuestro. Alejandro se detuvo y miró directamente a los ojos de Marcos. Cuando habló, su voz estaba baja pero cargada de una autoridad que hizo que Marcos instintivamente diera un paso al lado. Lo que es secuestro es mantener a una niña prisionera, maltratarla y envenenarla lentamente. Lo que es secuestro es falsificar documentos médicos y conspirar para robar la herencia de una huérfana. ¿Realmente quiere discutir crímenes conmigo? Victoria intentó una última jugada desesperada. Doctor Mendoza, por favor, no entiende. Sofía tiene episodios violentos. Es peligrosa. Los tratamientos en el ático son para su propia seguridad y la nuestra. Alejandro miró a la niña en sus brazos. Sofía estaba temblando, pero no de rabia o violencia. Estaba temblando de miedo y agotamiento. Sus pequeñas manos estaban limpias de cualquier signo de agresividad, solo aferradas desesperadamente al osito de peluche. La única cosa peligrosa aquí, dijo, son ustedes dos. Y con eso cargó a Sofía fuera del ático, bajando las escaleras de la mansión con pasos firmes y determinados. Detrás de él, podía oír a Victoria gritando amenazas y a Marcos hablando urgentemente por teléfono, probablemente con algún abogado corrupto. Pero a Alejandro no le importaba. Tenía a la niña, tenía las grabaciones y tenía una promesa que cumplir. Mientras caminaba por el pasillo lujoso de la mansión Montenegro, pasando por pinturas caras y muebles de diseñador, Alejandro susurró a Sofía, «¿Estás segura ahora, pequeña? Tu padre me pidió que cuidara de ti, y eso es exactamente lo que voy a hacer». Sofía presionó su rostro contra el hombro de él, sintiendo por primera vez en meses el perfume limpio de jabón y agua de colonia en lugar del olor sofocante de productos químicos. «Doctor Alejandro», susurró, «mi osito también está enfermo. ¿Puede curarlo?» Alejandro sonrió, la primera expresión genuinamente cálida que cruzó su rostro desde que entró a la casa. «Por supuesto que puedo, mija. Vamos a cuidar a ambos». Afuera de la mansión, el Mercedes-Benz negro de Alejandro estaba estacionado en la entrada circular. Abrió la puerta trasera y cuidadosamente acomodó a Sofía en el asiento, asegurándose de que estuviera cómoda antes de poner el cinturón de seguridad. «Vamos al hospital primero», explicó, «para asegurarme de que estés bien. Después vamos a mi casa, donde vas a poder dormir en una cama de verdad y comer una comida adecuada». Sofía asintió, pero sus ojos aún estaban llenos de miedo. «Van a venir por mí, ¿verdad?» Alejandro se arrodilló al lado del carro, quedando al nivel de sus ojos. «Te prometo, Sofía Guerrero, que Victoria y Marcos nunca más van a poner sus manos sobre ti. Tu padre me pidió que te protegiera y siempre cumplo mis promesas». Cuando el carro se alejó de la mansión Montenegro, dejando atrás las cortinas que se movían en las ventanas superiores, ni Alejandro ni Sofía sabían que apenas estaba comenzando una batalla legal y emocional que probaría todos los límites de la justicia y la bondad humana. Pero por ahora, por primera vez en meses, Sofía Guerrero estaba respirando aire limpio. La historia de cómo el doctor Alejandro Mendoza y Sofía Guerrero se conocieron había comenzado 3 años antes, en circunstancias muy diferentes y mucho más felices. Roberto Guerrero había sido uno de los pacientes más queridos de Alejandro, no solo porque era un hombre bueno y trabajador, sino porque representaba todo lo que Alejandro admiraba. Un padre dedicado que había construido una pequeña fortuna a través del trabajo honesto y que amaba a su familia por encima de todo. Roberto era dueño de una cadena de restaurantes mexicanos auténticos que se habían vuelto extremadamente populares en la Ciudad de México y en varias otras ciudades del país. No había nacido rico, había comenzado como mesero y a través de años de trabajo duro e integridad construyó un imperio culinario modesto pero próspero. Su esposa, Carmen Guerrero, había sido maestra de escuela primaria antes de casarse con Roberto. Era conocida por su gentileza, su inteligencia y su amor incondicional por Sofía. Carmen era el tipo de mujer que hacía galletas para toda la vecindad y que nunca olvidaba el cumpleaños de nadie. Alejandro conoció a la familia cuando Roberto comenzó a sentir palpitaciones cardíacas en 2019. Como uno de los cardiólogos más respetados de la ciudad, Alejandro había sido recomendado por otros médicos, y Roberto, siempre cauteloso cuando se trataba de su salud, especialmente porque quería vivir mucho tiempo para ver crecer a Sofía, buscó al mejor especialista que pudiera pagar. La primera consulta había sido en una tarde de octubre. Alejandro se acordaba claramente porque Roberto había traído a Sofía, entonces de 6 años, a la consulta. La niña
niña se había sentado en el rincón del consultorio, coloreando silenciosamente en un libro de dibujos, ocasionalmente mirando al padre con preocupación cuando el médico usaba palabras grandes. «Doctor», había preguntado Roberto ese día, «si algo me pasa, ¿mi hija va a estar bien?». Alejandro había tranquilizado a Roberto que su problema cardíaco era menor y fácilmente tratable, pero la pregunta se había grabado en su mente. Había algo en la manera como Roberto miraba a Sofía, una intensidad protectora que Alejandro reconocía porque él mismo había perdido a sus padres joven. Durante los meses siguientes, Roberto se convirtió en más que un paciente, se convirtió en un amigo. Alejandro descubrió que compartían muchas cosas. Ambos habían perdido padres jóvenes, ambos habían trabajado duro para conseguir todo lo que tenían, y ambos creían que la familia era lo más importante en la vida. Roberto frecuentemente traía a Sofía a las consultas de seguimiento. La niña era brillante, curiosa e increíblemente cariñosa. Siempre se acordaba del nombre de Alejandro, siempre preguntaba cómo estaba su familia y siempre dibujaba pequeñas figuras de corazones en el papel de las recetas médicas del padre. Carmen, en los pocos encuentros que Alejandro tuvo con ella, era exactamente como Roberto la describía, cálida, inteligente y completamente dedicada a la familia. Siempre insistía en mandar dulces caseros para Alejandro a través de Roberto y siempre preguntaba sobre la salud de él, volteando la mesa y preocupándose por el médico, en lugar de ser solo la esposa del paciente. La vida de la familia Guerrero cambió drásticamente a finales de 2020. Carmen fue diagnosticada con cáncer de ovario en etapa avanzada. Alejandro se acordaba claramente de la tarde de diciembre cuando Roberto apareció en su consultorio, no para una consulta programada, sino porque estaba teniendo palpitaciones de ansiedad. «Doctor», había dicho Roberto, sus manos temblando mientras sostenía el sombrero, «mi esposa se está muriendo. Dijeron que tiene máximo 6 meses. No sé cómo voy a criar a Sofía solo. No sé cómo voy a seguir viviendo». Alejandro había pasado 2 horas con Roberto esa tarde, no como médico y paciente, sino como amigo consolando a amigo. Había ofrecido todas las conexiones médicas que tenía, todos los especialistas en oncología que conocía, todos los tratamientos experimentales disponibles. Carmen luchó valientemente durante 8 meses. Alejandro la visitó varias veces en el hospital durante su batalla contra el cáncer, siempre llevando pequeños regalos para Sofía, libros para colorear, rompecabezas, pequeños ositos de peluche. Fue durante una de esas visitas que Carmen le dio a Sofía el osito marrón dorado que se convertiría en su tesoro más preciado. «Este osito tiene poderes especiales», había dicho Carmen a Sofía, quien estaba sentada en la cama del hospital al lado de su madre. «Siempre que te sientas asustada o sola, lo aprietas muy fuerte y él te va a recordar cuánto te ama mamá». Sofía había dormido con el osito todas las noches desde entonces. Carmen murió en una mañana de agosto de 2021. Alejandro estuvo presente en el funeral, no solo como médico de la familia, sino como amigo que había aprendido a amar a esas personas buenas. Se acordaba de cómo Sofía, entonces de 7 años, había sostenido la mano del padre durante toda la ceremonia, su osito apretado contra el pecho con la otra mano. Después de la muerte de Carmen, Roberto cayó en una depresión profunda. Alejandro hizo lo que pudo para ayudar, tanto médicamente como amigo. Prescribió antidepresivos leves, recomendó terapia y frecuentemente llamaba solo para conversar. Pero Roberto estaba perdido. Su vida había girado completamente alrededor de Carmen y sin ella no sabía cómo funcionar. Aún cuidaba a Sofía de la mejor forma que podía, pero Alejandro podía ver que el hombre se estaba desmoronando lentamente. Fue durante este periodo difícil que Victoria Montenegro entró en la vida de Roberto. Victoria era una mujer atractiva de 35 años que frecuentaba el mismo gimnasio que Roberto. Se presentó como enfermera, una mentira como se descubriría más tarde, y se acercó a Roberto con el pretexto de ofrecer ayuda con Sofía. Roberto, en su vulnerabilidad y soledad, fue presa fácil para los encantos calculados de Victoria. Ella se mostraba comprensiva con su dolor, cariñosa con Sofía, al menos en presencia de Roberto, y gradualmente se convirtió en una presencia constante en sus vidas. Alejandro solo conoció a Victoria durante una consulta de rutina de Roberto en enero de 2022. Ella había acompañado a Roberto y Sofía, presentándose como la nueva amiga especial de papá. Alejandro inmediatamente sintió algo extraño sobre la mujer, una cualidad predatoria en sus ojos cuando miraba a Sofía, una forma calculada como se comportaba con Roberto, pero Roberto parecía genuinamente más feliz por primera vez desde la muerte de Carmen, y Alejandro no quería ser el amigo que destruía la primera fuente de felicidad que el hombre había encontrado. Mantuvo sus preocupaciones para sí mismo. Roberto y Victoria se casaron en una ceremonia pequeña y rápida en marzo de 2022. Alejandro no fue invitado, lo que debería haber sido otra señal de alarma. Cuando
Cuando le preguntó a Roberto sobre esto en su próxima consulta, Roberto pareció avergonzado. Victoria pensó que sería mejor mantener las cosas pequeñas e íntimas, había explicado. Solo familia realmente. Alejandro notó que Sofía, quien siempre había sido una niña alegre y habladora, estaba más callada durante esa consulta. Cuando le preguntó cómo se estaba adaptando a la nueva madrastra, ella solo se encogió de hombros y susurró: «Está bien, doctor». Las consultas siguientes fueron espaciadas. Roberto parecía estar evitando sus citas de rutina. Cuando Alejandro llamaba para programar los seguimientos necesarios, siempre era Victoria quien contestaba, diciendo que Roberto estaba demasiado ocupado o que ella le pasaría el mensaje. La última vez que Alejandro vio a Roberto fue en agosto de 2022. Roberto había aparecido en su consultorio sin cita, pareciendo agitado y preocupado. Estaba teniendo palpitaciones nuevamente, pero esta vez Alejandro se dio cuenta de que era más que ansiedad médica. «Doctor», había dicho Roberto mirando nerviosamente hacia la puerta como si estuviera preocupado de que alguien pudiera estar escuchando, «necesito actualizar mi testamento. Necesito asegurarme de que Sofía esté protegida, sin importar lo que pase». «¿Por qué, Roberto? ¿Está todo bien en casa?» Roberto había dudado. «Victoria a veces es dura con Sofía. No crueldad, ¿entiende? Solo disciplina rígida. Pero Sofía está empezando a tener pesadillas y me preocupa que, si algo me pasa, Victoria puede no cuidar a Sofía de la forma que Carmen querría». Alejandro se había inclinado hacia adelante. «Roberto, si sospechas que hay algo malo». «No, había interrumpido Roberto rápidamente. «Victoria no es mala, solo nunca ha tenido hijos propios. No entiende cómo tratar con una niña sensible, pero quiero asegurarme de que si algo me pasa, hay alguien que va a verificar que Sofía esté bien, alguien en quien confío completamente». Roberto había entonces presentado a Alejandro una propuesta que cambiaría todo. Quería nombrar a Alejandro como tutor alternativo de Sofía en su testamento, con poderes para asumir la tutela si había cualquier evidencia de que la tutela principal no estaba siendo ejercida en el mejor interés de la niña. «Eres la única persona que conozco que es lo suficientemente buena y fuerte para proteger a mi hija», había dicho Roberto. «Me ayudaste durante los momentos más oscuros de mi vida. Fuiste gentil con Carmen cuando se estaba muriendo y siempre trataste a Sofía como si fuera especial. Si algo me pasa, necesito saber que hay alguien que va a luchar por ella». Alejandro había acordado inmediatamente. Fueron al abogado de Roberto esa misma tarde y los documentos fueron firmados y registrados legalmente. 3 semanas después, Roberto Guerrero estaba muerto. El accidente había ocurrido en una carretera de montaña fuera de la ciudad. Roberto estaba regresando de una reunión de negocios cuando su carro se salió de la carretera y chocó contra un árbol. La policía dijo que parecía que se había quedado dormido al volante, posiblemente debido al estrés y el agotamiento. Alejandro se enteró de la muerte a través de una llamada telefónica de Victoria. Ella había llamado a su clínica, su voz aparentemente llena de tristeza y shock. «Doctor Mendoza», había sollozado en el teléfono, «Roberto está muerto. Hubo un accidente terrible. Sofía está devastada. El funeral será el viernes». Alejandro había asistido al funeral, pero algo sobre toda la situación había parecido extraño. Victoria parecía más aliviada que verdaderamente devastada. Sofía, por otro lado, estaba claramente en estado de shock profundo. La niña de 8 años estaba pálida, demasiado delgada, y se aferraba a su osito de peluche como si su vida dependiera de ello. Cuando Alejandro trató de acercarse a Sofía en el funeral para ofrecer condolencias, Victoria se interpuso rápidamente. «Doctor, muchas gracias por venir», había dicho con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Sofía está muy sensible ahora. Creo que es mejor no perturbarla con muchas visitas. Estoy segura de que entiende». Alejandro había tratado de hacer contacto visual con Sofía, pero la niña estaba siendo mantenida cerca de Victoria y nunca tuvo la oportunidad de hablar con él directamente. En las semanas siguientes, Alejandro trató varias veces de entrar en contacto con la familia. Llamaba para preguntar cómo se estaba adaptando Sofía, ofrecía ayuda médica gratuita, sugería terapia para el duelo. Pero Victoria siempre tenía excusas. Sofía estaba durmiendo, estaba en la escuela, estaba visitando parientes, se estaba adaptando mejor cuando no era recordada constantemente de la pérdida. Después de un mes, las llamadas de Alejandro dejaron de ser contestadas. El número de teléfono de la casa fue cambiado. Cuando trató de visitar la casa Montenegro, una empleada doméstica dijo que la familia estaba viajando y no sabía cuándo regresarían. Alejandro comenzó a sospechar que algo estaba seriamente mal. Como médico de la familia durante años, sabía que Sofía no tenía otros parientes cercanos además de Victoria. La idea de que estuviera visitando parientes no tenía sentido. Fue entonces que contrató a un investigador privado. Miguel Restrepo era un ex policía que se había especializado en casos de familia y
y desapariciones. Alejandro lo contrató con una instrucción específica: descubrir dónde estaba Sofía Guerrero y si estaba siendo adecuadamente cuidada. La investigación de Miguel reveló información perturbadora. Victoria Montenegro nunca había sido enfermera, había mentido sobre su profesión desde el principio. Tenía un historial de relaciones con hombres mayores y viudos, siempre hombres con alguna riqueza. En 2 casos anteriores en otros estados, estos hombres habían muerto en circunstancias cuestionables, dejando a Victoria como beneficiaria de sus propiedades. Más alarmante aún, Miguel descubrió que Victoria estaba consultando médicos sobre la condición respiratoria grave de Sofía, una condición que nunca había existido en los registros médicos de la niña. Estaba construyendo un historial metentar novamente continuar editardico falso con la ayuda del doctor Ricardo Sotelo, un médico que había perdido su licencia en otro estado por fraude y que estaba trabajando ilegalmente en la Ciudad de México. Las piezas del rompecabezas comenzaron a formarse en la mente de Alejandro. Victoria estaba creando evidencia médica falsa para justificar lo que fuera que estuviera haciendo con Sofía. El objetivo final, sospechaba Miguel, era la eventual muerte natural de la niña, que permitiría a Victoria heredar completamente la fortuna dejada por los padres de Sofía. Miguel había pasado semanas observando la casa Montenegro, documentando los patrones de movimiento de la familia. Notó que Sofía nunca era vista jugando en el jardín, nunca iba a la escuela. Victoria había alegado a las autoridades que estaba educando a la niña en casa debido a su condición médica, y las únicas veces que era vista era durante breves apariciones en las ventanas superiores de la casa. Fue Miguel quien descubrió sobre el ático. Usando equipo de vigilancia avanzado, había detectado actividad regular en el último piso de la casa Montenegro, un patrón de movimientos que sugería que alguien estaba siendo mantenido allí por largos periodos. También había captado conversaciones a través de dispositivos de escucha, incluyendo discusiones entre Victoria y su hermano Marcos sobre acelerar el cronograma y aumentar las dosis. Miguel presentó toda esta evidencia a Alejandro en un reporte detallado que hizo que la sangre del médico se congelara. No solo Sofía estaba siendo mantenida prisionera, sino que estaba siendo sistemáticamente envenenada con productos químicos en el intento de crear síntomas reales que correspondieran al diagnóstico médico falso. Fue en ese momento que Alejandro supo que tenía que actuar inmediatamente. En la mañana en que finalmente entró a la casa Montenegro, Alejandro se había preparado cuidadosamente. Tenía copias de todos los documentos legales que lo nombraban como tutor alternativo, grabadoras de voz digital escondidas en sus bolsillos, y Miguel esperando en un carro afuera, listo para llamar a la policía si era necesario. Alejandro había tocado el timbre del frente, pero nadie contestó. Podía oír voces viniendo del interior de la casa, incluyendo lo que sonaba como llanto de niña viniendo de los pisos superiores. Cuando trató la puerta del frente, descubrió que estaba sin cerrar. Siguiendo los sonidos de angustia, había subido las escaleras hasta el último piso, donde encontró la puerta del ático. Fue ahí que escuchó claramente la voz de Sofía rogando: «Por favor, mamita, no puedo respirar». Lo que vio cuando abrió esa puerta confirmó todos sus peores miedos y lo llenó de una furia justa que lo impulsó a través de la habitación como un huracán. El Hospital Infantil de la Ciudad de México era conocido por su excelencia en pediatría y por su discreción con casos sensibles. Alejandro había llevado a Sofía directamente ahí después de sacarla de la casa Montenegro, llamando a su colega, doctora Elena Vázquez, una pediatra especializada en casos de abuso infantil. Elena estaba esperando en la entrada de emergencias cuando el Mercedes negro de Alejandro se detuvo bajo la marquesina. Era una mujer de 45 años, con cabello gris recogido en un moño funcional y ojos gentiles pero profesionales que ya habían visto muchos horrores cometidos contra niños. «¿Cómo está?», preguntó inmediatamente, mientras Alejandro salía del carro cargando a Sofía. «Desnutrida, posiblemente envenenada con productos químicos, traumatizada», respondió Alejandro rápidamente. «Ha sido mantenida en cautiverio por meses». Elena asintió y gesticuló para que trajera una camilla. «Vamos a llevarla a una habitación privada. Necesitamos exámenes completos de sangre, rayos X del pecho y documentación fotográfica de cualquier evidencia física». Sofía, quien había permanecido relativamente calmada durante el viaje en carro, comenzó a agitarse cuando vio el ambiente hospitalario. Los hospitales significaban dolor en su experiencia reciente. Fue donde el doctor Sotelo había realizado exámenes que eran en realidad sesiones de tortura disfrazadas. «No, por favor», gritó, aferrándose al cuello de Alejandro. «No quiero más médicos, me lastiman». Alejandro se sentó en la camilla con Sofía, aún en sus brazos. «Mija, esta es la doctora Elena. Es mi amiga y es una buena doctora. Solo quiere asegurarse de que
estés bien. Voy a quedarme aquí contigo todo el tiempo, ¿está bien? Elena se acercó lentamente, manteniendo sus manos visibles y hablando en voz baja y calmante. Hola, Sofía, me gusta tu osito. ¿Cómo se llama? Sofía miró a Elena desconfiadamente, pero respondió en voz baja. Osito, mi mamá me lo dio. Osito es un nombre muy bonito. ¿Puedes contarme si alguna parte de tu cuerpo te está doliendo ahora? Sofía se tocó la garganta. Mi garganta me quema y me duele el pecho cuando respiro profundo. Elena hizo anotaciones en su expediente. Vamos a ayudarte a sentirte mejor. Primero, vamos a darte un baño rico para quitar cualquier cosa mala de tu piel. Después vamos a hacer algunos exámenes rapiditos. ¿Está bien? Durante las siguientes 3 horas, Elena condujo una evaluación médica completa. Los resultados fueron aún peores de lo que Alejandro había temido. Sofía estaba 15 kilos por debajo del peso para su edad y estatura. Presentaba signos de desnutrición crónica, incluyendo anemia y deficiencias vitamínicas. Sus exámenes de sangre mostraron niveles peligrosos de varios solventes químicos y productos de limpieza industrial, evidencia clara de envenenamiento sistemático. Más perturbador aún, Elena encontró múltiples marcas de inyección en los brazos de Sofía, indicando que había sido sedada regularmente. Los exámenes toxicológicos revelarían más tarde que había sido inyectada con benzodiazepinas, drogas que la mantenían dócil y confundida. Esto es intento de homicidio, dijo Elena a Alejandro mientras revisaban los resultados en su oficina. Esta niña fue sistemáticamente torturada y envenenada por meses. Si no hubieras intervenido cuando lo hiciste, probablemente habría muerto en las próximas semanas. Alejandro cerró los puños. ¿Qué necesitamos hacer legalmente? Primero, voy a preparar un reporte médico completo documentando toda la evidencia de abuso. Segundo, necesitas un abogado especializado en derecho familiar, alguien que pueda moverse rápidamente para asegurar que Victoria nunca más se acerque a esta niña. Elena pausó, mirando por la ventana de vidrio de su oficina hacia donde Sofía estaba durmiendo en una cama de hospital, finalmente descansando pacíficamente por primera vez en meses. Alejandro, esta niña va a necesitar mucho más que cuidados médicos. Va a necesitar terapia psicológica, mucho amor y tiempo para sanarse. ¿Estás preparado para eso? Alejandro no dudó. Roberto me pidió que la protegiera. Voy a hacer todo lo que sea necesario. Esa noche, mientras Sofía dormía en el hospital bajo cuidados médicos constantes, Alejandro hizo varias llamadas importantes. La primera fue a la doctora Carmen Elizondo, una psicóloga infantil especializada en trauma. Acordó comenzar a trabajar con Sofía inmediatamente. La segunda fue al licenciado Fernando Morales, uno de los abogados familiares más respetados del país. Fernando había construido su carrera defendiendo niños en casos de custodia complejos. La tercera fue al detective inspector José Luis Herrera, un investigador de la Procuraduría General especializado en crímenes contra menores. Inspector Herrera, dijo Alejandro cuando el detective contestó el teléfono. Mi nombre es Dr. Alejandro Mendoza. Necesito reportar un caso de intento de homicidio y abuso infantil. La investigación oficial comenzó a la mañana siguiente. El inspector Herrera era un hombre de 50 años, bajo y robusto, con bigote gris y ojos que habían visto demasiada crueldad humana. Había trabajado en crímenes contra niños por más de 2 décadas y desarrollado un instinto infalible para distinguir entre acusaciones falsas y abuso real. Cuando vio a Sofía en el hospital, su experiencia le dijo inmediatamente que este era uno de los casos más graves que había encontrado jamás. Doctor Mendoza, le dijo a Alejandro en el pasillo del hospital, esta niña fue torturada. No hay otra palabra para eso. Voy a necesitar su cooperación total para asegurar que los responsables sean castigados con el máximo rigor de la ley. La primera orden del día fue obtener una orden judicial de emergencia, removiendo a Sofía permanentemente de la custodia de Victoria. Fernando Morales había trabajado durante toda la noche preparando los documentos necesarios y a las 9 de la mañana estaban ante el juez Eduardo Ramírez en el Tribunal Familiar de la Ciudad de México. El juez Ramírez era conocido por su competencia y su protección feroz de los derechos de los niños. Cuando vio las fotografías médicas y leyó el reporte de la doctora Elena, su expresión se endureció. Esta orden es concedida inmediatamente, declaró. La menor Sofía Guerrero es removida permanentemente de la custodia de Victoria Montenegro. El tutor alternativo nombrado, Dr. Alejandro Mendoza, asume custodia total. Además, ordenó una investigación criminal completa de las alegaciones de abuso. Mientras tanto, el inspector Herrera estaba coordinando una búsqueda en la casa Montenegro. Con órdenes de cateo en mano, un equipo de investigadores forenses barrió la propiedad, recolectando evidencia. Lo que encontraron en el ático fue impactante incluso para investigadores experimentados. El ambiente estaba contaminado con residuos químicos tóxicos. Encontraron frascos de solventes industriales, jeringas usadas y equipo
tipos que claramente no tenían propósito médico legítimo. Más incriminador aún, encontraron el teléfono celular de Marcos con docenas de videos documentando el abuso de Sofía. En su arrogancia, Marcos había mantenido evidencia de todos los crímenes, pensando que serían útiles para probar la condición médica deteriorante de Sofía. Victoria y Marcos fueron arrestados esa misma tarde. El arresto ocurrió dramáticamente. Victoria estaba en el salón de belleza cuando llegaron los policías. Testigos reportaron que gritó y luchó cuando le pusieron las esposas, insistiendo que era todo un malentendido terrible y que era una madre amorosa. Marcos fue encontrado en un bar, donde estaba celebrando prematuramente lo que pensaba era el éxito inminente de su plan. Cuando los policías se acercaron, estaba mostrando a amigos fotos de la mansión Montenegro, jactándose de que pronto sería muy rico. El doctor Ricardo Sotelo, el médico corrupto, fue más difícil de localizar. Había huido de la ciudad cuando supo del arresto de Victoria y Marcos, pero el inspector Herrera tenía contactos en todo el país y Sotelo fue encontrado tratando de cruzar la frontera a Guatemala. Fue extraditado de vuelta a la Ciudad de México en cadenas. Mientras los aspectos legales del caso se desenvolvían, Alejandro se enfocó en cuidar a Sofía. Después de 3 días en el hospital, cuando sus niveles químicos se estabilizaron y comenzó a ganar peso con una dieta nutritiva, la llevó a su casa. La casa de Alejandro era una propiedad espaciosa en Coyoacán, un barrio histórico conocido por su arquitectura colonial y sus jardines exuberantes. La casa había sido diseñada con amplias ventanas que permitían luz natural abundante, un contraste gritante con el ático oscuro donde Sofía había sido mantenida. «Esta es tu casa ahora», le dijo Alejandro a Sofía mientras la cargaba a través de la puerta del frente. «Puedes ir a cualquier lugar que quieras, a cualquier hora que quieras». Sofía miró alrededor con ojos muy abiertos. La casa estaba decorada con colores cálidos y muebles cómodos. Había plantas verdes en cada rincón y el aire olía a flores frescas y café, no a productos químicos. «¿Realmente puedo ir a cualquier lugar?», preguntó tímidamente. «Por supuesto, esta es tu casa tanto como es mía». Alejandro había pasado la semana anterior preparando una habitación especial para Sofía. Había consultado a la doctora Carmen Elizondo sobre cómo crear un ambiente terapéutico para una niña traumatizada. La habitación tenía paredes pintadas en tonos suaves de azul y verde, una cama grande y cómoda con muchas almohadas y un estante lleno de libros infantiles, pero el toque más especial era una colección de ositos de peluche de diferentes tamaños, todos cuidadosamente organizados en un estante bajo donde Sofía podía alcanzarlos fácilmente. Osito se estaba sintiendo solo, explicó Alejandro cuando Sofía vio la colección. Así que traje algunos amigos para él. Por primera vez desde que la había rescatado, Sofía sonrió, una sonrisa pequeña y dudosa, pero genuina. La adaptación no fue fácil. Sofía despertaba gritando varias veces por noche, reviviendo los horrores del ático en sus pesadillas. Se rehusaba a comer cualquier cosa que no pudiera ver ser preparada, con miedo de que fuera envenenada. Tenía ataques de pánico siempre que oía pasos pesados o voces altas, pero lentamente, con la ayuda de la doctora Carmen Elizondo y con el amor paciente de Alejandro, comenzó a sanarse. Las sesiones de terapia ocurrían 3 veces por semana en el consultorio de la doctora Carmen. La psicóloga usaba técnicas de terapia lúdica, permitiendo que Sofía expresara sus traumas a través de dibujos, juegos y jugar con muñecos. El cerebro de una niña traumatizada necesita reaprender cómo confiar, explicó la doctora Carmen a Alejandro después de una de las sesiones. Sofía fue traicionada por los adultos que debían protegerla. Va a tomar tiempo para que crea que tú eres diferente. En casa, Alejandro estableció rutinas gentiles pero consistentes. Desayuno a las 8, siempre con las frutas favoritas de Sofía. Clases de educación en casa por la mañana con una tutora especializada, profesora María Santos, quien tenía experiencia con niños en recuperación de trauma. Almuerzo en el jardín cuando el clima estaba bueno. Sesiones de lectura por la tarde, con Alejandro leyendo en voz alta y Sofía siguiendo en su propio libro. Gradualmente, Sofía comenzó a hablar más. Primero fueron solo respuestas cortas a preguntas directas, después comentarios espontáneos sobre cosas que veía u oía. Finalmente, preguntas. Tantas preguntas que Alejandro a veces se sentía como si fuera una enciclopedia ambulante. ¿Por qué me salvaste?, preguntó una tarde, cerca de un mes después de su llegada a la casa de Alejandro. Estaban sentados en el jardín, ella coloreando un libro mientras él leía reportes médicos. Alejandro puso sus papeles a un lado y la miró directamente. «Porque tu padre me pidió que te protegiera y porque mereces ser amada y protegida, pero realmente no me conocías». «No», concordó Alejandro, «pero conocía a tus padres y sabía que habían criado a una niña especial y valiente que merecía todo el amor del mundo». Sofía consideró esto por un momento.
Victoria dijo que era un estorbo, que nadie me quería. Victoria mintió sobre muchas cosas. Esta fue una de las peores mentiras. ¿Cómo sabes? Alejandro se arrodilló al lado de la silla de Sofía, quedando al nivel de sus ojos. Porque yo te quiero, no porque esté obligado, no porque le prometí a tu padre, sino porque eres una niña maravillosa y me siento afortunado de tenerte en mi vida. Fue en este momento que Sofía comenzó a llorar, no lágrimas de dolor o miedo, sino lágrimas de alivio. Por primera vez en casi un año, sintió que pertenecía a algún lugar. Mientras Sofía se sanaba en su nueva casa, el caso legal contra Victoria, Marcos y el doctor Sotelo estaba ganando atención nacional. Los medios habían descubierto la historia a través de filtraciones en la investigación policial y pronto los periódicos estaban llenos de titulares sobre la madrastra monstruo y el plan diabólico. Fernando Morales trabajó incansablemente para proteger la privacidad de Sofía mientras aseguraba que se hiciera justicia. Obtuvo órdenes judiciales limitando la exposición de la identidad de la niña en los medios y coordinó con el inspector Herrera para asegurar que el caso contra los acusados fuera hermético. La investigación reveló la extensión completa de la conspiración de Victoria y Marcos. No solo habían abusado de Sofía, habían sistemáticamente robado dinero de su herencia, forjado documentos médicos y sobornado oficiales corruptos. Miguel Restrepo, el investigador privado contratado por Alejandro, descubrió evidencia de que Victoria había hecho esto antes. En Guadalajara, se había casado con un viudo rico llamado Carlos Méndez. Carlos había muerto 6 meses después del matrimonio, en circunstancias sospechosas, dejando a Victoria como beneficiaria de su seguro de vida. El hijo adolescente de Carlos había sido enviado a un internado y nunca más se supo de Victoria después de la muerte de su padre. En Monterrey, un patrón similar había ocurrido con un empresario llamado Eduardo Ruiz. Eduardo había muerto de complicaciones respiratorias después de casarse con Victoria y su hija de 10 años había sido puesta en cuidados médicos especializados, una institución mental de donde solo había salido años después, severamente traumatizada e incapaz de hablar coherentemente sobre lo que había pasado. El inspector Herrera estaba trabajando con autoridades de otros estados para reabrir estos casos. Victoria Montenegro es una asesina en serie, dijo a la prensa. Mata por dinero y usa niños como herramientas en sus esquemas. El caso del doctor Ricardo Sotelo también reveló una red más amplia de corrupción médica. Sotelo había perdido su licencia médica en Jalisco por prescribir drogas ilegalmente, pero se había mudado a la Ciudad de México y estaba practicando medicina bajo una identidad falsa. Había proporcionado no solo documentos médicos falsos para Victoria, sino también las drogas usadas para sedar a Sofía durante sus tratamientos. La investigación en su clínica clandestina reveló evidencia de que había abusado de otros niños, proporcionando tratamientos médicos que eran en realidad experimentos sádicos. Varias familias se presentaron con reportes de hijos que se habían enfermado después de visitar a Sotelo. Marcos Montenegro, por su parte, resultó ser el cerebro financiero de la operación. Había desarrollado métodos sofisticados para lavar el dinero robado de las herencias de las víctimas, creando compañías fantasma y cuentas bancarias offshore. Su codicia había sido su perdición. Los investigadores siguieron el rastro del dinero directamente de vuelta a él. Durante los interrogatorios quedó claro que Marcos había presionado a Victoria a acelerar el cronograma con Sofía porque estaba endeudado con prestamistas peligrosos. Sus pérdidas en el juego se habían acumulado hasta el punto donde necesitaba desesperadamente el dinero de la herencia de Sofía y estaba presionando a Victoria para matar a la niña más rápidamente. Si no se muere pronto, había dicho Marcos en una conversación grabada por la policía, voy a estar muerto antes que ella. Conforme los detalles del caso se hicieron públicos, hubo una ola de indignación nacional. Grupos de derechos de los niños organizaron protestas exigiendo penas máximas para los acusados. El Congreso comenzó a discutir cambios en la ley para hacer más difíciles este tipo de crímenes contra huérfanos ricos. Alejandro trató de proteger a Sofía de la mayor parte de la cobertura mediática, pero era imposible esconderla completamente del hecho de que su historia se había vuelto famosa. Le explicó la situación en términos simples que una niña pudiera entender. Muchas personas están enojadas con Victoria y Marcos por haberte lastimado, dijo. Quieren asegurarse de que esto nunca le pase a otros niños. ¿Eso significa que van a ir a la cárcel para siempre?, preguntó Sofía. Vamos a ver qué decide el juez, pero sí, creo que van a estar en la cárcel por mucho tiempo. Sofía consideró esto. Me da tristeza por ellos, dijo finalmente. Alejandro se sorprendió. ¿Por qué? Porque eligieron ser malos. Podrían haber elegido ser buenos como tú. La sabiduría y compasión en la respuesta de una niña de 9 años que había sufrido tanto dejó a Alejandro
Alejandro sin palabras. En ese momento, supo con certeza que Sofía no solo sobreviviría a sus traumas, crecería para ser una persona extraordinaria. El juicio comenzó 6 meses después del arresto de los acusados. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México había asignado el caso a la jueza María Elena Castillo, conocida por su competencia en casos de alta visibilidad y su protección inflexible de los derechos de las víctimas. La sala del tribunal estaba abarrotada con periodistas, activistas de derechos de los niños y curiosos atraídos por la naturaleza sensacional del caso. Fernando Morales había logrado que Sofía no tuviera que comparecer personalmente para testificar. Su testimonio sería dado a través de video grabado en el ambiente controlado del consultorio de la doctora Carmen Elizondo. Victoria Montenegro entró al tribunal usando un vestido negro conservador, su cabello recogido hacia atrás en un moño severo, en un intento obvio de parecer respetable y maternal. Había contratado a uno de los abogados criminalistas más caros de la ciudad, licenciado Roberto Salinas, conocido por su habilidad para transformar villanos en víctimas a través de manipulación emocional. Marcos Montenegro se veía muy diferente del hombre confiado que había sido arrestado meses antes. Había perdido peso en la cárcel, su cabello estaba desgreñado y sus ojos tenían la apariencia perseguida de alguien que sabía que estaba condenado. Su abogado, licenciado Pedro Vega, ya había señalado que su cliente estaba dispuesto a cooperar a cambio de una sentencia reducida. El doctor Ricardo Sotelo estaba siendo juzgado por separado, pero su caso estaba conectado y sería usado como evidencia en el juicio principal. El fiscal principal era la fiscal especial Carmen Delgado, una mujer de 45 años con una reputación impecable en procesos por crímenes contra niños. En su declaración de apertura, pintó un cuadro devastador de la conspiración. Señores jurados, comenzó, van a escuchar sobre uno de los crímenes más impactantes jamás procesados en este tribunal. Los acusados no solo robaron de una huérfana, la torturaron sistemáticamente, la envenenaron lentamente y planearon su muerte, todo en nombre de la codicia. Presentó evidencia metódicamente, los exámenes médicos de Sofía, los videos encontrados en el teléfono de Marcos, los documentos financieros mostrando el robo de la herencia, las conversaciones grabadas revelando el plan. Cuando los videos de Marcos fueron mostrados al jurado, varias personas en la galería comenzaron a llorar. Las imágenes de una niña pequeña y frágil siendo sometida a tratamientos claramente tortuosos eran casi imposibles de ver. El licenciado Salinas intentó una defensa basada en alegar que Victoria era también una víctima, que había sido manipulada por Marcos y el doctor Sotelo, que realmente creía que estaba ayudando a Sofía con tratamientos médicos legítimos. Mi cliente es una mujer simple, argumentó, que confió en el consejo de profesionales médicos. Fue engañada tanto como la propia niña, pero esta estrategia se desmoronó cuando la fiscal Delgado presentó evidencia de conversaciones telefónicas entre Victoria y Marcos, donde discutían abiertamente sobre acelerar la muerte de Sofía para tener acceso más rápido a su dinero. En una grabación particularmente incriminatoria, Victoria podía ser escuchada diciendo, la niña está resistiendo más de lo que esperábamos, tal vez necesitemos aumentar la dosis de los químicos. Marcos respondía, o podemos arreglar un accidente. Los niños enfermos a veces se caen por las escaleras. El testimonio de Alejandro fue poderoso y emocional. Describió encontrar a Sofía en el ático, su estado físico deteriorado y la clara evidencia de abuso sistemático. Cuando vi a esa niña, dijo, su voz quebrándose ligeramente, se estaba muriendo, no solo físicamente, sino espiritualmente. Habían roto su espíritu tanto como habían envenenado su cuerpo. La doctora Elena Vázquez presentó evidencia médica detallada, explicando a los jurados cómo los productos químicos encontrados en el sistema de Sofía habrían causado daño permanente a los órganos si la exposición hubiera continuado. En mi opinión médica profesional, testificó, esta niña habría muerto dentro de 2 a 3 semanas si la exposición a los tóxicos no hubiera parado cuando paró. El inspector Herrera presentó evidencia de la investigación, incluyendo los materiales encontrados en el ático y el descubrimiento de crímenes similares en otros estados. Este no fue un crimen de pasión o un momento de mal juicio, explicó. Fue un esquema calculado y premeditado de asesinato por dinero, ejecutado a lo largo de meses con planeación cuidadosa. Miguel Restrepo, el investigador privado, presentó evidencia de los patrones de comportamiento de Victoria con otros viudos ricos, estableciendo que este era su modo operandi habitual. Victoria Montenegro es una depredadora profesional, testificó. Identifica hombres vulnerables con dinero e hijos, se casa con ellos y después los elimina sistemáticamente para robar sus herencias. El punto culminante del juicio fue el testimonio en video de Sofía. La doctora Carmen Elizondo había trabajado
trabajado con ella por semanas para prepararla, y el video fue grabado en el ambiente seguro y familiar de su sala de terapia. En la grabación, Sofía, ahora con apariencia saludable y usando un vestido amarillo brillante, habló con voz clara y confiada sobre sus experiencias. Victoria nunca fue buena conmigo, dijo, sosteniendo a Osito en su regazo. Desde el primer día que llegó a nuestra casa, era mala cuando mi papá no estaba mirando. Después de que mi papá murió, se puso mucho peor. Describió los tratamientos en el ático, cómo se sentía enferma y asustada, y cómo Victoria y Marcos hablaban sobre cuánto dinero tendrían cuando muriera. Sabía que querían lastimarme, dijo, pero no sabía cómo pedir ayuda. Pensaba que nadie me creería. Cuando fue preguntada sobre Alejandro, el rostro de Sofía se iluminó. El doctor Alejandro me salvó, apareció como un ángel y me sacó del lugar oscuro. Ahora tengo una familia otra vez. No había un ojo seco en la sala cuando el video terminó. La defensa trató de argumentar que el testimonio de una niña no era confiable, que podría haber sido influenciada por los adultos en su vida, pero la fiscal Delgado señaló que el testimonio de Sofía era consistente con toda la evidencia física y que muchos de los detalles que proporcionó solo podrían ser conocidos por alguien que realmente había vivido los abusos. Durante el interrogatorio, Marcos se quebró y confesó todo, tal vez motivado por un último intento de ganar clemencia, o tal vez finalmente vencido por el peso de su culpa, admitió toda la conspiración. Fue mi idea, sollozó en el estrado de testigos. Debía mucho dinero a gente peligrosa. Convencí a Victoria de que podíamos volvernos ricos si se casaba con Roberto y después se deshacía de él y la niña. Describió cómo habían envenenado a Roberto lentamente durante meses antes de su muerte, causando los ataques cardíacos que finalmente lo mataron. Admitió que el accidente de carro había sido escenificado. Roberto ya estaba muerto cuando el carro fue puesto en la carretera de montaña. Victoria inyectó aire en sus venas mientras dormía, confesó Marcos. Después llevamos el cuerpo al carro y fingimos el accidente. La sala del tribunal explotó en gritos de indignación. La jueza Castillo tuvo que golpear el martillo varias veces para restaurar el orden. Victoria, viendo que su cómplice la había traicionado completamente, finalmente abandonó su fachada de matrona respetable. En una explosión de rabia gritó a través de la sala: «Ustedes no entienden, esa niña no merecía toda esa fortuna, es solo una niña estúpida. Yo trabajé duro para conseguir ese dinero». El licenciado Salinas trató de hacer que su cliente se callara, pero el daño estaba hecho. En su propia voz, frente a un jurado, Victoria había confesado sus verdaderos motivos. El jurado deliberó por solo 2 horas antes de regresar con veredictos de culpable en todos los cargos para ambos acusados. La jueza Castillo pronunció la sentencia una semana después. Su voz resonó a través de la sala abarrotada cuando se dirigió a los condenados. Victoria Montenegro y Marcos Montenegro han sido encontrados culpables de los crímenes más hediondos que esta corte ha tenido que juzgar jamás. Torturaron a una niña inocente, asesinaron a su padre y conspiraron para robar la herencia que debía asegurar su futuro. Pausó, mirando directamente a Victoria, quien estaba sentada con la cabeza baja, finalmente sin palabras. Lo que hace sus crímenes aún más despreciables es que fueron cometidos contra una niña que había perdido a su madre y estaba de luto. Explotaron su vulnerabilidad y transformaron lo que debía ser un hogar seguro en una cámara de tortura. La jueza se volvió hacia Marcos. «Señor Montenegro, su confesión demuestra que fue el arquitecto de esta conspiración diabólica. No solo planeó el asesinato de Roberto Guerrero, sino que también orquestó la tortura sistemática de una niña inocente». Respiró profundo antes de pronunciar las sentencias. «Victoria Montenegro, la condeno a prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de Roberto Guerrero, más 25 años adicionales por intento de asesinato contra Sofía Guerrero, más 15 años por abuso infantil agravado, más 10 años por fraude. Las sentencias serán cumplidas consecutivamente. Marcos Montenegro, lo condeno a prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de Roberto Guerrero, más 30 años adicionales por intento de asesinato contra Sofía Guerrero, más 15 años por abuso infantil agravado, más 10 años por fraude. Las sentencias serán cumplidas consecutivamente». La sala explotó en aplausos. Victoria comenzó a gritar obscenidades, culpando a todos excepto a sí misma, hasta que los guardias la removieron a la fuerza. Marcos simplemente se sentó en silencio, finalmente comprendiendo la magnitud de sus acciones. El doctor Ricardo Sotelo, juzgado por separado, recibió 20 años de prisión por su parte en la conspiración, además de tener su licencia médica permanentemente revocada. Después del juicio, la vida de Alejandro y Sofía comenzó a tomar una nueva forma. La atención de los medios gradualmente disminuyó, permitiéndoles concentrarse en construir una vida familiar normal. Sofía continuó
continuó su terapia con la doctora Carmen Elizondo, pero las sesiones se volvieron menos frecuentes conforme se sanaba emocionalmente. Regresó a la escuela, una escuela privada pequeña y cariñosa, donde los maestros estaban conscientes de su historia y fueron entrenados para proporcionar apoyo adicional si era necesario. Alejandro descubrió que ser padre adoptivo era simultáneamente la cosa más desafiante y más gratificante que había hecho jamás. Cada hito, la primera vez que Sofía rió verdaderamente, la primera noche que durmió sin pesadillas, el primer día que pudo hablar sobre sus padres sin llorar, se convirtió en una victoria preciosa. La profesora María Santos, la tutora de educación en casa, se convirtió en una presencia regular en sus vidas incluso después de que Sofía regresó a la escuela. Ofrecía apoyo académico adicional y se había convertido como una tía cariñosa para Sofía. Alejandro, dijo María una tarde observando a Sofía jugar en el jardín con un grupo de amigas de la escuela, salvaste más que la vida de esa niña, salvaste su alma. Alejandro observó a Sofía correr entre las flores, riendo cuando una mariposa se posó en su mano. Era difícil creer que esta era la misma niña que había encontrado muriendo en el ático oscuro. Ella se salvó a sí misma, respondió. Yo solo le di un lugar seguro para sanarse. Un año después del juicio, Alejandro tomó una decisión que cambiaría sus vidas una vez más. Inspirado por el valor de Sofía y la injusticia que casi la destruye, decidió usar su riqueza e influencia para ayudar a otros niños en situaciones similares. Sofía, dijo una noche durante la cena, tengo una idea de la que me gustaría hablar contigo. ¿Qué es papá, Alejandro? Sofía había comenzado a llamarlo papá, naturalmente, sin presión o discusión formal sobre adopción. Simplemente pasó, como respirar. Quiero crear una fundación para ayudar a otros niños como tú, niños que han sido lastimados por adultos que debían protegerlos. Quería saber si te gustaría ayudarme a elegir el nombre. Sofía consideró cuidadosamente. ¿Podemos llamarla Fundación Respirar Libre? ¿Por qué ese nombre? Porque cuando estaba en el ático no podía respirar. Ahora puedo respirar libremente. Quiero que otros niños puedan respirar libremente también. Y así nació la Fundación Respirar Libre. La fundación comenzó modestamente, con Alejandro contribuyendo con una donación inicial sustancial y Fernando Morales ayudando con la estructura legal. Pero rápidamente creció conforme otras personas se inspiraron por la historia de Sofía y quisieron contribuir. La doctora Carmen Elizondo se convirtió en la directora de servicios psicológicos, ofreciendo terapia gratuita para niños traumatizados. La doctora Elena Vázquez estableció una clínica médica especializada en tratar niños que habían sufrido abuso físico. El inspector Herrera creó un programa de entrenamiento para policías sobre cómo investigar crímenes contra niños. La fundación también trabajó para cambiar leyes y políticas. Presionaron por verificaciones de antecedentes más rigurosas para personas que buscaban casarse con padres solteros ricos, sistemas de monitoreo mejores para huérfanos ricos y penas más severas para crímenes contra niños vulnerables. Sofía se convirtió en la embajadora no oficial de la fundación. Cuando cumplió 12 años, comenzó a hablar públicamente sobre sus experiencias, siempre acompañada por Alejandro y siempre con apoyo psicológico cuidadoso. Mi nombre es Sofía Guerrero, les decía a audiencias de legisladores, trabajadores sociales y otros defensores de niños. Cuando tenía 9 años, adultos que debían protegerme trataron de matarme por dinero, pero sobreviví y ahora quiero asegurarme de que otros niños no pasen por lo que yo pasé. Su valor inspiró cambios reales. El protocolo Sofía se convirtió en una serie de leyes que requerían investigaciones más rigurosas cuando niños huérfanos ricos demostraban signos de abuso o negligencia. En una tarde soleada de primavera, 3 años después del juicio, Alejandro estaba en su oficina en la fundación cuando su secretaria tocó la puerta. Doctor Mendoza, dijo, hay una mujer aquí con su hija. Dice que necesita nuestra ayuda. La mujer era la señora Patricia Ruiz, una viuda de Guadalajara. Su hija, Ana, de 8 años, había comenzado a mostrar signos preocupantes después de que Patricia se casara de nuevo. El nuevo esposo insistía que Ana tenía problemas de comportamiento que requerían disciplina especial y había sugerido medicación y aislamiento. Alejandro escuchó la historia con un frío creciente de reconocimiento. Los patrones eran terriblemente familiares. Señora Ruiz, dijo gentilmente, hizo lo correcto viniendo aquí. Vamos a ayudarla. Dentro de 24 horas, la fundación había movilizado un equipo completo. El inspector Herrera, ahora trabajando como consultor para la fundación, inició una investigación discreta del nuevo esposo de Patricia. La doctora Carmen Elizondo comenzó evaluaciones psicológicas de Ana. Fernando Morales preparó documentos legales para proteger a la niña. Se descubrió que el nuevo esposo de Patricia tenía un historial oculto de violencia doméstica y había
había sido investigado, pero nunca procesado, por abuso infantil en relaciones anteriores. Usando los recursos y experiencia que habían desarrollado, la fundación fue capaz de proteger a Ana antes de que cualquier daño real fuera hecho. ¿Ves?, le dijo Sofía a Alejandro esa noche, después de que Patricia y Ana estaban seguras en un refugio temporal administrado por la fundación. La Fundación Respirar Libre está funcionando. Ana va a poder respirar libremente. Alejandro abrazó a su hija adoptiva, sintiendo una mezcla de orgullo y gratitud que aún lo sorprendía con su intensidad. Sí, mija, gracias a ti, muchos niños van a poder respirar libremente. En la noche de su quinceañero, Sofía estaba parada en la terraza de la casa de Alejandro, mirando las luces de la Ciudad de México extendiéndose hasta el horizonte. La fiesta había sido perfecta, una celebración íntima con amigos de la escuela, personal de la fundación que se había convertido en familia, y los muchos profesionales que habían ayudado en su jornada de sanación. Alejandro se unió a ella en la terraza, cargando 2 tazas de chocolate caliente. ¿En qué piensas?, me preguntó, ofreciendo una taza. Estoy pensando en mis padres, respondió, mi mamá y mi papá Roberto. Me pregunto si saben cómo resultaron las cosas. Estoy seguro de que saben, y estoy seguro de que están orgullosos de ti. Sofía tomó un sorbo de chocolate saboreando la dulzura. Papá Alejandro, ¿alguna vez te arrepientes de haberme salvado? Tu vida se volvió mucho más complicada por mi culpa. Alejandro se volvió para mirarla directamente. A los 15 años, Sofía se había convertido en una joven notable, inteligente, compasiva y determinada a hacer una diferencia en el mundo. Hablaba 4 idiomas, tenía calificaciones excelentes en la escuela y ya estaba planeando estudiar Derecho para poder luchar por otros niños vulnerables. Sofía Guerrero, dijo, usando su nombre completo como hacía cuando quería asegurarse de que estuviera prestando atención. Salvarte fue la cosa más fácil y natural que he hecho jamás. Construir una vida contigo ha sido la mayor alegría de mi vida. Pausó, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Tu padre Roberto me pidió que te protegiera, pero tú me has dado mucho más de lo que yo jamás te di a ti. Me diste propósito, familia, y una razón para ser mejor de lo que era antes. Sofía se inclinó contra él, como solía hacer cuando era pequeña y necesitaba consuelo. Te amo, papá. Yo también te amo, mija, para siempre. Se quedaron en silencio por un momento, padre e hija en el sentido más verdadero de las palabras, mirando la ciudad que se extendía debajo de ellos, una ciudad donde la Fundación Respirar Libre ahora operaba 5 centros, donde docenas de niños habían sido salvados de situaciones de abuso, donde cambios en las leyes habían hecho más difícil para depredadores como Victoria Montenegro victimizar huérfanos vulnerables. Papá, dijo Sofía finalmente, tengo una sorpresa para ti. ¿Qué es? Sacó un sobre de su bolsa. Le escribí una carta al presidente de la República. Sobre ti. Alejandro frunció el ceño. ¿Sobre mí? ¿Por qué? Porque te nominé para recibir la Orden del Águila Azteca por tu contribución para proteger niños mexicanos. Alejandro se quedó boquiabierto. La Orden del Águila Azteca era el honor civil más alto que México podía otorgar. Sofía, yo no... Papá, interrumpió. Salvaste mi vida, pero más importante, dedicaste tu vida a salvar otros niños. Mereces ser reconocido. 3 meses después, el doctor Alejandro Mendoza estaba en el Palacio Nacional, recibiendo la Orden del Águila Azteca de las manos del presidente de la República. Sofía estaba en la primera fila, usando un vestido azul formal y sonriendo con orgullo mientras el presidente elogiaba el trabajo de su padre adoptivo. Doctor Mendoza, dijo el presidente durante la ceremonia, su trabajo a través de la Fundación Respirar Libre ha protegido a cientos de niños vulnerables y cambiado la forma en que nuestra nación aborda la protección de huérfanos. Representa lo mejor de la humanidad mexicana. Después de la ceremonia, los reporteros preguntaron a Alejandro sobre sus planes futuros. Continuaré trabajando a través de la fundación, respondió. Siempre hay más niños que necesitan protección, siempre más trabajo por hacer. Y miró a Sofía, quien estaba a su lado. Tengo a la mejor compañera del mundo en este trabajo. Un reportero preguntó a Sofía sobre sus propios planes. Voy a estudiar Derecho en la UNAM, respondió confiadamente. Quiero convertirme en fiscal especializada en crímenes contra niños, y un día quiero expandir la Fundación Respirar Libre a otros países de América Latina. Epílogo. 5 años después, Sofía Guerrero Mendoza había adoptado oficialmente el apellido de Alejandro cuando cumplió 18 años. Estaba parada frente al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, usando un traje negro elegante y cargando un portafolio de cuero. A los 20 años, se había graduado de Derecho con el promedio más alto de su clase y acababa de ser aceptada como pasante en la oficina del Procurador General. Su primer caso como asistente de fiscal era procesar a un hombre acusado de abusar de su hijastra, un caso que hacía eco terriblemente de su propia experiencia, pero que estaba determinada a ganar. ¿Estás nerviosa?, preguntó
preguntó Alejandro, ajustando su corbata antes de que entrara al tribunal. Un poco, admitió, pero también estoy emocionada. Esta niña va a tener justicia, papá. Voy a asegurarme de eso. Alejandro la besó en la frente. Tu mamá Carmen estaría tan orgullosa de ti, y tu papá Roberto también. ¿Y tú?, preguntó con una sonrisa. No podría estar más orgulloso. Ahora ve allá y muéstrales de qué está hecha una verdadera guerrera. Sofía entró al tribunal, sus pasos firmes y confiados. En la galería, Alejandro se sentó al lado de la doctora Carmen Elizondo, la doctora Elena Vázquez, Fernando Morales y otros miembros de la familia extendida que se había formado alrededor de la fundación. En el estrado de testigos, una niña de 10 años estaba a punto de contar su historia de abuso, apoyada por un equipo de profesionales entrenados por la Fundación Respirar Libre. Gracias a los protocolos establecidos por la fundación, esta niña había sido rescatada rápidamente antes de que se causaran daños permanentes. Mientras Sofía se levantó para hacer su primera declaración de apertura como fiscal, Alejandro pensó sobre la jornada extraordinaria que los había traído hasta este momento. De un ático oscuro donde una niña rogaba por poder respirar, hasta una sala de tribunal donde esa misma niña, ahora una joven abogada, luchaba para asegurar que otros niños pudieran respirar libremente. Señores jurados, la voz clara y fuerte de Sofía resonó a través de la sala. Estamos aquí hoy para asegurar que una niña inocente reciba la justicia que merece. Estamos aquí para mandar un mensaje claro de que nuestra sociedad protege a sus miembros más vulnerables. Alejandro cerró los ojos y envió una oración silenciosa de gratitud a Roberto y Carmen Guerrero. Su hija no solo había sobrevivido, había prosperado, y ahora estaba usando su experiencia para proteger a otros niños. La niña que una vez rogó por poder respirar ahora respiraba libremente y estaba ayudando a otros a hacer lo mismo. Y en la fundación que llevaba su nombre, la Fundación Respirar Libre, docenas de empleados trabajaban todos los días para asegurar que ningún niño tuviera que soportar el horror que Sofía había enfrentado. La justicia había prevalecido, el amor había triunfado, y la bondad humana había probado ser más fuerte que la codicia y la crueldad. Como Sofía solía decir en sus conferencias, a veces la oscuridad parece abrumadora, pero siempre hay alguien dispuesto a encender una luz. Siempre hay alguien dispuesto a luchar por los inocentes. Y siempre, siempre hay esperanza. Fin. Esta historia es una obra de ficción inspirada en casos reales de abuso infantil y en los héroes anónimos que dedican sus vidas a proteger niños vulnerables. La Fundación Respirar Libre es ficticia, pero organizaciones similares existen en todo el mundo, trabajando incansablemente para asegurar que todos los niños puedan crecer en seguridad, protegidos por adultos que los aman. Si sospechas que un niño está siendo abusado, denuncia. Tu voz puede ser la diferencia entre la vida y la muerte para un niño inocente. Como Sofía Guerrero enseñó al mundo, todos merecen respirar libremente.